En primer lugar, el artículo cuarto de la Constitución. Hola, buenas tardes, Mónica. Hola doctor, buenas tardes. Les decía que me parece que esta bolilla de derecho constitucional tributario tienen que verla, pero que me gustaría que miren con cierta dedicación la Constitución, ¿sí? La Constitución del 94. Ustedes van a ver ahí plasmado todo el esquema tributario y todo el sistema, digamos, de predominancia del Estado en el ámbito del sistema financiero y tributario, ¿sí? Fíjense ustedes el artículo cuarto que nos dice: el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. O sea, ya de por sí entiende que debe haber un tesoro de la nación, o sea, una recaudación para un patrimonio estatal, formado del producto de los derechos de importación y exportación. El comercio exterior lo maneja en cuanto a la tributación el Estado Nacional. De la venta o locación de tierras de propiedad nacional. En la época en que se hizo la Constitución, en el siglo XIX, 1850, había muchísimas tierras nacionales. No se olviden que en esa época eran solamente 14 provincias. O sea que las provincias que después se formaron en aquella época eran territorios nacionales, ¿sí? De la renta del correo, que en aquella época tenía importancia porque la comunicación básicamente era por esa vía, y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, ¿sí? Acá estamos en el párrafo donde claramente establece que hay una imposición, ¿sí?, que el Estado hace a los particulares, a la comunidad, a través de leyes que dicta el Congreso. Y luego, en el aspecto financiero, habla de los empréstitos y operaciones de crédito. Bueno, este mecanismo de potestad se va a reiterar, se va a repetir, ¿no es cierto?, cuando lo veamos en el artículo 75, donde la Constitución Nacional hace una suerte de distribución de potestades tributarias para la nación y para las provincias, ¿sí? Lo hace cuando le otorga atribuciones al Congreso Nacional. Como el Congreso de la Nación tiene las facultades que las provincias le han delegado, entonces acá en el artículo 75 vamos a ver qué le corresponde al Congreso. El inciso primero de ese artículo nos habla de la legislación en materia aduanera. Corresponde exclusivamente a la nación y solo hay aduanas nacionales, aunque estén dentro de algunas provincias, provincias limítrofes, pero siempre las aduanas son nacionales. Y la recaudación tributaria que hagan esas aduanas, las contribuciones que obtengan por los productos que se importan o se exportan, corresponden exclusivamente a la nación. El inciso segundo habla de contribuciones indirectas como facultad concurrente de la nación con la provincia, ¿sí? Ya les comenté yo el otro día de que ese párrafo no existía antes del 94, por lo cual se consideraba que en realidad las contribuciones indirectas pertenecían a las provincias. Por lo cual se suponía que las facultades esas correspondían a las provincias en cuanto a los impuestos indirectos. Pero como la nación no obtuvo fondos suficientes una vez que se incrementó el gasto público para solventar sus gastos, tuvo que acudir a establecer impuestos indirectos. El primero de ellos fue la Ley de Impuestos Internos en 1880, establece la Ley de Impuestos Internos, y pese a que hubo un debate, una gran discusión en el Congreso con algunos congresales provincianos, en el fondo la necesidad se impuso y la nación estableció impuestos indirectos, ¿sí? O sea que funcionó prácticamente un siglo, poco más de un siglo,
con un mecanismo que era relativamente constitucional, porque la Constitución en aquel momento no le facultaba a la nación el establecimiento de impuestos indirectos, ¿sí? Cuando se reformó la Constitución en el 94, resolvieron ese tema que estaba como paraconstitucional, digamos, a la par de la Constitución, estableciendo la facultad concurrente de nación y provincia para establecer impuestos indirectos. Y a renglón seguido, el inciso 2 nos habla de las contribuciones directas que puede establecer la nación, pero con una limitación. Nos dice que por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exijan. Artículo 75, inciso 2, ¿sí? Ahora bien, fíjense que este inciso 2 tiene alguna limitación para los impuestos directos que puede establecer la nación, entre ellos el del tiempo determinado. Bueno, no fue cumplido por la nación estableció impuestos directos, como el caso del impuesto a las ganancias, que funcionan desde hace un siglo, por lo tanto no se puede decir de que sean por tiempo determinado. Y al mismo tiempo, si bien es cierto, son proporcionales e iguales en toda la población, en todo el territorio de la nación, estas causales para establecerlo tampoco han sido cumplidas. Es decir, cuando el Estado establece un impuesto, por supuesto que menciona la necesidad del Estado, pero no hay una causal realmente importante, diferente, una causal extraordinaria que le permita establecer el impuesto. Es decir, que se establece el impuesto en la medida en que el Tesoro Nacional lo necesita, ¿sí? Y hay una excepción, ¿sí?, a la participación, a la coparticipación prevista en este inciso para aquellos impuestos que tengan asignación específica, es decir, que tengan un destino directo. Esto es importante porque a medida que el Estado ha ido necesitando fondos para para cubrir otras necesidades, como el caso previsional, por ejemplo, ha destinado parte de esos impuestos, de algunos impuestos, a cubrir las necesidades previsionales. Y entonces, por ejemplo, el impuesto a la ganancia es un impuesto coparticipable, pero antes de que la nación lo coparticipe con la provincia, destina una porción, que actualmente es el 10%, destina una porción de lo recaudado al sistema previsional, ¿sí? Y recién al saldo, lo que queda es lo que va a distribuir entre la nación y las provincias. Y luego las provincias entre sí, ¿no es cierto? Bien. Además del artículo 75, inciso primero y inciso segundo, y después vamos a ver el inciso tercero, vamos a ver también el artículo por el cual la Constitución le concede facultades a las provincias de carácter tributario. Lo hace sobre la base de la omisión, en realidad, en el sentido de que las provincias conservan todo el poder no delegado. Es decir, todo aquello que las provincias no le han delegado a la nación, lo conservan para sí y por lo tanto tienen facultades tributarias porque es un Estado federal, ¿sí? El tema municipal es el que de alguna manera cambiaría. ¿Por qué? Porque originariamente la Constitución solo mencionaba como obligación de las provincias establecer el régimen municipal y la educación primaria. Ahora, con la reforma del 94, las provincias están facultadas para dictar su propia constitución conforme lo dispuesto en el artículo 5 y asegurar la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir que este párrafo, este artículo 123, nos está indicando de que a partir de la Constitución de las 94, las
provincias pueden facultar a las municipalidades, pueden establecer en su constitución facultades tributarias a los municipios, lo que antes en términos generales no existía. Se entendía que las municipalidades solo podían cobrar tasas retributivas por los servicios prestados. Por eso es importante que tengan en consideración, en relación a esta bolilla, tengan ustedes en consideración el texto de la Constitución, porque además lo va a ayudar a interpretar todo el sistema tributario, ¿sí? Bien, veamos de dónde surge la potestad tributaria del Estado, de la Constitución Nacional. Es la Constitución Nacional la que faculta al Congreso a imponer contribuciones, las establece y las impone. Esa potestad tributaria se ejerce a través de la ley, exclusivamente a través de la ley. La primera parte de la Constitución, así como concede facultades al gobierno de la nación, del mismo modo establece límites. Esa potestad tributaria no puede limitar el derecho de propiedad, no puede limitar la libertad de los habitantes de circular, no puede establecer resguardos dentro del territorio nacional para cierto tipo de mercancía. Por ejemplo, las mercancías que pasan de una provincia a otra lo pueden hacer con absoluta libertad y sin que eso permita que alguna de las provincias cobre un impuesto por esa salida provincial o por ese ingreso provincial. No obstante eso, les aclaro que en muchísimos casos las provincias han vulnerado también este principio y han establecido ciertos tipos de tributos que por supuesto después en algún momento han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Entre los límites que tenemos está la igualdad entre los nacionales y los extranjeros, lo dice la Constitución, ¿sí? El tributo como premisa de igualdad debe establecerse para todos aquellos que estén en idéntica situación, es decir, no puede establecerse tributo con diferenciaciones ajenas a la situación y a la capacidad contributiva que tengan aquellos que van a estar obligados al pago del tributo, ¿sí? No se puede establecer un tributo para mujeres y otro tributo para varones, un tributo para los altos y otro para los bajos. Ese tipo de cosas, de discriminaciones, no se pueden hacer. Tampoco se pueden establecer tributos para una región y para otra no. Pero aquí hay que tener en cuenta que si bien es cierto, esa es la regla general, el Estado Nacional está en condiciones normales, en condiciones favorables para reglamentar ese mecanismo tributario y en ciertas circunstancias liberar a determinados territorios, a determinadas provincias o beneficiarlas con algún régimen especial para que esas provincias se beneficien y logren concretar un mejor nivel de desarrollo, un mejor nivel de tecnología o de producción industrial, agraria o lo que fuere, ¿sí? Es decir, en principio deben regir para todo el territorio nacional en forma igualitaria, pero el Estado puede establecer mecanismos a través de los cuales beneficie a una u otra región. Y obviamente eso lo tuvimos e incluso lo tenemos porque sigue subsistiendo aquellos regímenes que benefician, el caso de Tierra del Fuego, el caso de los regímenes que benefician a La Rioja para cierto tipo de producción agrícola o a San Juan en algún momento. Muchas provincias se vieron beneficiadas por algún mecanismo que la nación estableció para liberar de cierto tipo de tributo a aquellos productos que se fabrican, que se industrializan o que se transforman en algún ámbito regional, ¿sí? El derecho de propiedad debe ser protegido y está protegido por la Constitución Nacional, ¿sí? La propiedad es inviolable, es decir, que la porción de riqueza que el Estado puede tomar invocando tributos, invocando impuestos, tiene un límite
y si el Estado se excede de ese límite razonable, no es un límite numérico, no hay ningún artículo que diga hasta aquí puede la nación, hay un límite de racionalidad. Si se excede ese límite de racionalidad, normalmente la Corte Suprema puede llegar a declarar inconstitucional ese tributo porque excede la capacidad contributiva del sujeto obligado. ¿Ok? La capacidad contributiva es un concepto que no figura en la Constitución Nacional. Hay muchas constituciones que lo tienen explícitamente indicado en su texto, pero en el caso de la Constitución Argentina no figura la capacidad contributiva. La capacidad contributiva es una evaluación de contrapesos entre lo que representa el tributo, lo que representa la imposición del Estado y la capacidad económica del contribuyente. En alguna medida, el impuesto es establecido para todos, pero hay ciertas circunstancias personales que impiden a algún particular a tener una capacidad contributiva como para afrontar cierto tipo de tributo. Y en algunos casos, el Estado mismo directamente los excluye de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el caso del impuesto inmobiliario en la provincia de Tucumán, ¿no es cierto? Un jubilado que cobra la jubilación mínima y que tiene un solo impuesto, y que tiene un solo inmueble y lo usa para vivienda, está excluido del pago del impuesto inmobiliario. Es decir, se entiende que no tiene capacidad contributiva para pagar el impuesto y por lo tanto se lo excluye del mismo, ¿sí? Otra situación sería si una persona atraviesa una situación incómoda desde el punto de vista económico, pero en realidad tiene la capacidad o tiene la facultad de tributar porque está organizado como una empresa. Una empresa puede estar atravesando un mal momento, pero eso no quiere decir que no tenga capacidad contributiva. Una empresa que se organiza para una actividad económica debe hacerse responsable de tributar los impuestos que le atañen como contribuyente, ¿sí? No puede alegar una falta de capacidad contributiva. En última instancia, si la empresa funciona mal, podrá apelar, como lo podría hacer cualquier empresa, al régimen comercial de concurso o de quiebra y presentarse en convocatoria de acreedores para pagar en la medida de lo posible. Pero ya es una cuestión, una materia diferente a la que puede apelar ese tipo de empresa, ¿sí? Bien. Entendemos entonces que así como le concede facultades, también establece la Constitución límites a la potestad tributaria, ¿sí? Y esos límites a la potestad tributaria deben ser cumplidos por la nación, inclusive porque de alguna manera el mismo artículo 4 de la Constitución la faculta a la nación a establecer tributos en forma equitativa y proporcional. Es decir, la equidad, aunque no es un término estrictamente jurídico, debe regir el propósito del legislador cuando establece un tributo. Es decir, no puede establecer un tributo por más que haya necesidades de la nación cuando el mismo se torne inequitativo para la población porque excede los límites de lo que la población podría, en términos generales, contribuir, ¿sí? Otro de los límites que también está dentro de la misma Constitución es que la facultad para establecer impuestos la tiene el Congreso de la Nación. Es decir, los aplica el Poder Ejecutivo, pero solo los establece el Congreso de la Nación. Es el principio de legalidad que establece en la Constitución. Y uno de los principios también importantes que están dentro de la Constitución es el control jurisdiccional. Es decir, que en la medida en que un tributo exceda los límites de las facultades que otorga la Constitución al gobierno, uno puede reclamar esa situación
y puede llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo que el mismo sea declarado inconstitucional porque las razones que considera que ha vulnerado sus derechos ese tributo, ¿sí? Esto es importantísimo porque ustedes tienen que saber que sin ley no hay impuesto y al mismo tiempo tienen que saber que existiendo el impuesto puede ser cuestionado y en última instancia podrá intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar si ese impuesto está o no dentro de las facultades que tiene la nación, ¿sí? Bien. Hay un principio general en la Constitución que no solo rige para el sistema tributario, sino que rige para todo el sistema jurídico del país, que está vinculado por el artículo 14 y el artículo 28 de la Constitución. Fíjense que el artículo 14 de la Constitución dice que todos los ciudadanos somos libres para ejercer distintos tipos de actividades y disponer de la propiedad conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, tenemos libertad, pero hay leyes que reglamentan el ejercicio de la libertad. Y el artículo 28 de la Constitución Nacional nos dice que las reglamentaciones de las leyes no pueden alterar los beneficios y los resguardos que la Constitución otorga al ciudadano. Es decir, no puedo reglamentar la ley extinguiendo la libertad que la Constitución le otorga al ciudadano. En consecuencia, el artículo 14 y el 28 son artículos que nos indican a nosotros que hay un límite de razonabilidad entre reglamentar el ejercicio de los derechos o limitar o suprimir en última instancia el ejercicio de tales derechos. ¿Ok? Bien. La Constitución establece, vamos a pasar al punto 2 de la bolilla, establece en el artículo 75 también un criterio de distribución de potestad tributaria, hemos dicho, en impuestos directos e impuestos indirectos. En realidad, hoy la doctrina no considera que esa clasificación sea tan científica o tenga realmente un carácter científico, porque la idea provenía del hecho de que supuestamente los impuestos indirectos se pueden trasladar, en cambio los impuestos directos no se pueden trasladar. Hoy en realidad está visto que en ciertas circunstancias los impuestos directos también pueden ser contabilizados como costos por parte de las empresas y en consecuencia trasladarlos en el precio de los productos que las empresas fabrican o comercializan, ¿sí? Pero de todas formas, como está dentro de la Constitución el concepto de impuestos directos e indirectos, nosotros tenemos que tomarlo como un elemento importante para discurrir entre unos y otros, porque la Constitución así lo hace, ¿sí? En principio, salvo los impuestos aduaneros y salvo los impuestos que expresamente lo indiquen, ¿sí?, porque estén destinados a una situación especial, todos los demás impuestos nacionales son coparticipables, es decir, una parte para la nación, una parte para las provincias, y de la parte que le corresponde a la provincia, conforme a un régimen especial, se divide entre las provincias entre sí, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros que los impuestos nacionales, no los provinciales, los nacionales se van a coparticipar entre nación y provincia, ¿sí?, salvo aquella parte o aquellos impuestos que tengan un destino específico. Bien, antes no existía esta norma en la Constitución argentina, es decir, el tema de la coparticipación provino de que la nación comenzó a establecer impuestos indirectos, como les dije recientemente, a través del impuesto interno
normalmente el impuesto interno afectaba producciones importantes de las provincias, que es de donde más recaudaban, el azúcar para el norte, el alcohol para Cuyo, el té o la hierba en el litoral. O sea, todos esos tipos de productos, el alcohol, estaban sujetos al pago de impuestos internos. Y en consecuencia las provincias quedaron con menor capacidad de recaudación. Para soslayar ese problema que se estaba de alguna manera violentando la Constitución y que de alguna manera también se estaba violentando la capacidad de recaudación de las provincias, la Nación comenzó a establecer determinados beneficios para la provincia en función de los impuestos indirectos que establecía. Y con el establecimiento de los impuestos indirectos, resolvió el problema de alguna manera de la deuda que las provincias pudieran tener con la Nación, y luego cuando estableció el impuesto a las ventas, que después se transformó en impuesto a valor agregado, estableció también la Nación que un porcentaje de ese impuesto se repartiría entre las provincias. Recién en la década del 70 del siglo pasado, se estableció por ley un régimen de coparticipación, la ley 22.172, que estableció que de los impuestos que recaudaba la Nación, que estaban establecidos o estipulados en esa ley, el 48,5% sería para la Nación y el 48,5% de los recaudados sería para las provincias, y un 3% se resguardaba para un fondo de desarrollo regional. Esa fue la primera ley general de coparticipación, aunque ya había una cierta redistribución, pero siempre gobernada de alguna manera solo por la Nación. En el caso de la ley de coparticipación general, esta tuvo que ser aprobada por las provincias, o las provincias tenían que adherir a esa ley de coparticipación, ¿sí? Y en consecuencia la Nación repartía el 48,5% de lo que recaudaba entre las provincias. Y el reparto entre las provincias dependía en alguna medida de la cantidad de población, la cantidad de territorio y su nivel de desarrollo, ¿sí? En distintas proporciones. Lógicamente, las provincias con más territorio y con más población necesitan una mayor cantidad de asistencia nacional que las provincias más pequeñas y con poca población. Y las provincias más desarrolladas, por ejemplo Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, tenían una capacidad de recaudación mayor por su propio desarrollo y en consecuencia podían en alguna medida ceder una cierta porción a las provincias más pobres o menos desarrolladas de la Nación. Los cálculos de desarrollo se tomaban en función del nivel de construcción, del nivel de vivienda o del nivel de automóviles que había en cada jurisdicción, y el cálculo para distribuir también se tomaba en función del territorio. Pero la mayor parte de la distribución se hacía en función de la población, es decir, las provincias con mayor población obtenían un mayor recurso. Esa ley de la década del 70 del siglo pasado fue cambiada, fue sustituida por la ley 23.548, que es la ley que rige hasta ahora, hasta el día de hoy, con una enorme cantidad de modificaciones. Rige hasta el día de hoy esa ley. Y la distribución ya no es el 48,5% y el 48,5% y el 3% para el desarrollo regional, sino que las provincias tienen un 56% aproximadamente, la Nación tiene un 42 y pico por ciento, y hay un 1% que maneja el Ministerio del Interior, ¿sí? Cuando se producen algunos desfasajes presupuestarios dentro de alguna provincia. En definitiva, el incremento para las provincias no fue una cuestión generosa de la Nación hacia las provincias,
sino fue el resultado de que durante la época del gobierno militar, de la dictadura militar de los años 70, la nación le transfirió a las provincias una serie de servicios que habitualmente los prestaba la nación. Por ejemplo, los colegios secundarios, los hospitales, y obviamente todas esas transferencias pesaron en los presupuestos provinciales. Por lo tanto, cuando se resolvió una nueva ley en la época del gobierno de Alfonsín, se la estableció con un porcentaje un poco mayor para las provincias, ¿sí? Y el 1% que maneja el Ministerio del Interior son los famosos ATN, las asistencias del Tesoro de la Nación, que ustedes habrán oído probablemente hablar de ella, y en realidad tienen un uso, un sentido político. Cada vez que la nación necesita que un diputado, un senador le vote una ley, tiene que asistir a la provincia con algo de fondo para que esta provincia convenza a los diputados o senadores de votar las leyes, y por lo tanto las asiste, porque bueno, necesidad de las provincias siempre tienen, así que siempre hay como justificar esta asistencia de la nación a las provincias. Bien, esa ley, les dije, sigue rigiendo hasta ahora, a pesar de que en el año 1994, cuando se reformó la Constitución, se estableció claramente que el Congreso de la Nación y los congresos de las provincias, las legislaturas provinciales, debían hacer acuerdos o convenios de coparticipación de impuestos nacionales. Sin embargo, a pesar de que la Constitución rige desde el 94, nunca se hizo esa ley de coparticipación todavía. Y es muy probable que por mucho tiempo no se haga, porque en realidad, en la medida en que no haya una ley que establezca parámetros muy firmes, muy fijos, es conveniente tanto para la nación como para las provincias el manejo arbitrario de la 23.548, que les permite de alguna manera cierta flexibilidad tanto a la nación como a algunas provincias que benefician muchas veces con sus votos a la nación, ¿sí? ¿Qué nos dice la Constitución Nacional sobre esta materia de coparticipación que debe hacerse? Y ahí está, de alguna manera, la base del problema. La Constitución Nacional dice, en el artículo 75, dice: una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, o sea, de los impuestos directos o indirectos que sean nacionales, garantizando la automaticidad de la remisión de los fondos. Esa automaticidad ya hoy existe. Lo que se reparte para las provincias entra directamente al Banco Nación, y directamente el Banco Nación lo remite a las provincias, a las cuentas de las provincias, ¿sí? Pero la ley convenio no se hizo. Y fíjense ustedes que de la redacción dice sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias. La redacción nos está indicando de que tiene que haber acuerdos entre las provincias o entre la nación y las provincias para establecer esta ley de coparticipación. Es decir, no es una misión exclusiva del Congreso Nacional, sino legislaturas provinciales y Congreso de la Nación, ¿sí? Y además dice, instituirá regímenes de coparticipación, o sea que puede ser uno o pueden ser varios según el tipo de tributo, ¿sí? Lo cual ya hace realmente compleja esta situación. Y después, para darle mayor complejidad todavía, nos dice la distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Es decir,
que rige un principio objetivo. Esto es relativamente sencillo. Una provincia que tiene 1 millón de habitantes no puede tener la misma cantidad de maestros o la misma cantidad de policía que tiene una provincia que tiene 10 millones de habitantes. Un criterio objetivo sería que si en general, de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo y a las comparaciones con otros países y al análisis objetivo de los que conocen la materia, entienden que para la educación primaria son necesarios, no sé, pongámosle un maestro por cada 30 alumnos, no podría la provincia reclamar fondos para poner 3 maestros por cada 30 alumnos, ¿ok? Porque sería irrazonable, es decir, se saldría del criterio objetivo de reparto. Pero a renglón seguido, como se admite que hay provincias bien ricas, provincias muy desarrolladas y provincias muy desfavorecidas y poco desarrolladas, para favorecer el principio de inclusión y el principio de igualdad, a renglón seguido el mismo párrafo de la Constitución dice: será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Bueno, vaya párrafo que se mandaron los constitucionales, porque eso es prácticamente imposible de realizar, y lo que puede lograrse es aspirar a un proceso que genere una cierta equivalencia, que genere una cierta equidad, una solidaridad, pero no una situación de calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, porque por lo menos por ahora y por mucho tiempo más es absolutamente imposible, ¿no es cierto?, que un pueblito del norte del país tenga la misma cantidad de oportunidades y calidad de oportunidades que se puede llegar a tener en una gran ciudad. Pero de todos modos es importante, porque ahí abandona el criterio objetivo de reparto y pasa a un criterio de equidad, ¿sí?, a un criterio de solidaridad. Es decir, las provincias más ricas, más desarrolladas, más capacitadas, deben ceder una porción de lo que le corresponde para que las provincias menos desarrolladas tengan una mejor capacidad y generen un mayor nivel de desarrollo en su territorio. Claro que esto también es complicado en cierto sentido, porque muchas veces las provincias, hoy mismo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, tiene a lo mejor más del doble o el triple de habitantes que otra provincia y no recibe el doble o el triple que otra provincia, sino un poco menos. Y con mucha razón, los habitantes porteños o los habitantes de Santa Fe dicen: bueno, pero si el gobernador de la provincia que recibe un poco más hace una fábrica, un camino, una escuela o mejora la seguridad, sería razonable. Pero si se la gasta en salario o se la gasta en cualquier otra pavada, bueno, no parece ser tan razonable, ¿cierto? No es de alguna manera razonable que una provincia ceda a otra provincia si no tiene la garantía de que ese importe que está cediendo va a ser destinado a mejorar el nivel de desarrollo, es decir, el nivel de tecnología, el nivel de capacidad económica e industrial de la provincia. Este problema no ha sido resuelto, no creo que sea fácilmente de resolver en los próximos tiempos. Los intereses particulares de las gobernaciones y el interés también de la nación. Ya ven ustedes, por ejemplo, que hace relativamente muy poco la nación tenía interés en favorecer a la provincia de Buenos Aires y en desmedro de la capital de Cava, y en consecuencia optó por quitarle los fondos a Cava. A otras provincias no podía quitarle
porque están dentro del esquema de la ley. Como la capital federal se transformó en ciudad autónoma de Buenos Aires después de, mejor dicho, por la Constitución del 94 y después de su sanción, entonces la porción que le corresponde a la ciudad autónoma de Buenos Aires fue establecida por el gobierno nacional, y entonces aprovechó ahí el gobierno nacional para quitarle una porción. Pero también le quita las porciones la nación a veces cuando destina a algunos, la recaudación de algunos tributos, no a la coparticipación, sino directamente al Tesoro de la Nación. Por ejemplo, en el caso de los créditos y débitos bancarios, la Nación no coparticipa necesariamente como la ley lo dice con las provincias, sino que hizo esa ley y se apropió prácticamente de la mayor parte de los fondos. Cierto es que destinó la mayor parte de los fondos esos también a la cuestión previsional, que de última beneficia tanto a la clase pasiva de la nación como de las provincias, obviamente, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que es muy complejo lograr el criterio objetivo y el criterio solidario y equitativo que plantea la Constitución Nacional. Bien, el párrafo que sigue de la Constitución también nos indica que esa ley convenio va a ser originaria en el Senado. ¿Por qué en el Senado? A diferencia de las otras leyes tributarias que se inician en diputados, porque lo que quieren es una representación equivalente de todas las provincias, cualquiera sea su cantidad de habitantes, cualquiera sea su cantidad de representantes legislativos, ¿sí? Y en consecuencia debe tener inicio en la Cámara de Senadores. Bueno, esto no obstaculizó que algunos diputados presenten proyectos, nunca tuvieron tratamiento, y en general los proyectos que se presentaron en ningún caso se correspondían con lo que la Constitución dice, y hace ya años que no se presentan proyectos y que la ley ha inventado un mecanismo de consenso con las provincias acerca del régimen financiero, y en consecuencia en el ámbito de ese modelo de régimen financiero, donde las provincias tienen que presentar balances, rendir cuentas, etcétera, etcétera, se mueve el sistema financiero nacional. ¿Estamos? Bien. ¿Quién maneja el sistema de la coparticipación? Un organismo federal fiscal que existe actualmente, porque también figura en la ley 23.548, y obviamente va a tener que existir también cuando se haga una ley de coparticipación. Esa ley convenio está monitoreada, está controlada, fiscalizada por la Comisión Federal de Impuestos, que es el organismo fiscal federal de Contralor, ¿sí? Si alguna provincia se excede, si alguna provincia establece un impuesto que no le corresponde, o la nación intenta redistribuir de un modo equívoco, el organismo fiscal federal actualmente está facultado por la ley para intervenir e incluso para suspender una porción de la coparticipación equivalente a la que está vulnerando la provincia, ordenándole al Banco Nación que no le distribuya esa porción porque está en conflicto, ¿sí? Es decir, que las provincias, si se exceden en su potencial impositivo autorizado por la ley, pueden ser sancionadas por la Comisión Federal de Impuestos. Y lo mismo pasa con la nación, y ha ocurrido en algunas circunstancias. Obviamente, la Comisión Federal de Impuestos trata de resolverlo en la mesa de evaluación en la cual están representadas todas las provincias, no solamente la mesa ejecutiva, que en realidad está formada por 9 miembros, donde indefectiblemente debe estar la capital, la nación, la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y Córdoba, sino también grupos de provincias del norte, del litoral, del
sur y del centro del país, ¿sí? Bien. Las potestades tributarias que las provincias se han reservado para sí han ocasionado en muchas circunstancias problemas complejos relacionados con la doble imposición, la doble o múltiple imposición. Ustedes lo van a ver acá en la bolilla a la que nos estamos refiriendo. La doble imposición, el impuesto a los ingresos brutos. Vamos a hablar primero un poco de la doble imposición en el ámbito internacional. Ustedes han visto, cuando hemos hablado anteriormente del ámbito territorial en el que rigen los impuestos, que los impuestos que se establecen en la República Argentina rigen en el territorio nacional. Es lógico. Pero hay cierto tipo de actividades que las realizan miembros de la sociedad nacional, ciudadanos argentinos que la realizan en el extranjero o que la realizan en la Argentina pero en beneficio de alguna empresa o de alguna sociedad extranjera. Y en consecuencia el Estado está facultado para cobrarle impuestos, ya sea a un extranjero que realiza actividades cuyo efecto se materializa en el territorio nacional, o cobrarle impuestos a los nacionales que realizan actividades cuyo efecto se manifiesta en el extranjero, ¿sí? Eso se denomina en términos generales renta mundial. Es decir, el país va a cobrar en cualquier parte del mundo que se genere el hecho imponible en la medida en que los efectos de ese hecho imponible se vinculen con la actividad económica en la nación. Un ejemplo por demás simple es el del deportista que juega un torneo en Estados Unidos, en Inglaterra o en cualquier otro país del extranjero, gana un premio en dinero y obviamente cuando le dan el cheque le van a cobrar en el país donde ha ganado el premio, le van a cobrar impuesto a la ganancia, porque esa ganancia está grabada con el impuesto de ese país. Pero en la Argentina también está grabada la ganancia de los ciudadanos argentinos, de todos los residentes en el país. Si bien es cierto el premio lo ganó en el extranjero, el ganador, si es un residente nacional sujeto a los impuestos nacionales, va a tener que declarar esa ganancia obtenida en el extranjero y va a tener que pagar impuestos por ello. ¿Cómo hace el Estado para evitar que haya una doble o múltiple imposición? Le reconoce la porción de impuestos que ya le cobraron en el país extranjero. Y si los impuestos locales son mayores, le cobra solamente la diferencia. Si fueran equivalentes, declara la ganancia, declara lo que ya pagó, y como los impuestos son equivalentes, el mismo porcentaje, no paga absolutamente nada. Pero interpretan ustedes que este mecanismo de renta mundial que hoy en día adoptan todos los países permite a los países cobrar el tributo de una empresa extranjera. Una empresa nacional podría contratar un estudio de contabilidad en el extranjero y le lleva la contabilidad. Sin embargo, cuando le pagamos a ese estudio de contadores del extranjero, la ley nos obliga a retenerle una porción de impuestos, ¿sí? Y establece qué margen le debemos retener de acuerdo a lo que le estamos pagando, en la proporción. Eso lo vamos a ver después en el impuesto a la ganancia. Pero lo cierto es que ya se trate de una actividad en el extranjero o de un extranjero que tenga efecto en la nación o de un nacional que haga una actividad nacional que tenga, aunque la haga en el extranjero, pero que tenga efecto en la nación, va a estar obligado a pagar el tributo, ¿sí? Bien, veamos ahora cuál es la situación que se produce dentro del territorio nacional. Como las potestades tributarias están distribuidas entre las naciones y las provincias, todas las provincias tienen equivalentes potestades tributarias. Y entre ellas todas las provincias tienen establecido
el impuesto a los ingresos brutos, es decir, el impuesto que la provincia recauda por todas las actividades de carácter económico, sean de tipo industrial, comercial o de servicio. Todos los ingresos que esas actividades generen van a tributar el impuesto a los ingresos brutos, salvo aquellas actividades que estén expresamente excluidas por la ley, ¿sí? Pero en principio, la generalidad de las actividades industriales, comerciales o de servicio pagan el tributo a los ingresos brutos en la provincia en que se desarrolla y se genera la actividad. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Que hay empresas, que hay compañías, que hay contribuyentes que desarrollan actividad en varias provincias al mismo tiempo. El ejemplo más claro es el de los supermercados. Nosotros sabemos que hay supermercados de la misma empresa en todas las provincias o en varias provincias del país, ¿no es cierto? ¿Dónde debe tributar el impuesto a los ingresos brutos una empresa que tiene actividad en más de una jurisdicción? Bien, y allí el conflicto, que tiene un origen pretérito, un origen de hace muchos años, cuando todavía se llamaba actividades lucrativas el impuesto, después se llamó ingresos brutos, las provincias tuvieron que hacer un acuerdo. Ese acuerdo se inició con un acuerdo entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires para ver dónde debía tributar aquel que ejercía actividad económica en ambas jurisdicciones, ¿sí? Pero después se extendió a través de lo que se denomina convenio multilateral a todas las jurisdicciones. Y todas las jurisdicciones del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están dentro del sistema del convenio multilateral. ¿Qué es lo que básicamente dice el convenio multilateral? El objeto del convenio multilateral está en describir de qué manera se va a tributar cuando se tiene actividad en dos o más jurisdicciones provinciales. ¿Estamos de acuerdo? Al mismo tiempo, otro de los objetivos del convenio multilateral es designar autoridades, que de hecho existen, ¿no es cierto?, en el convenio multilateral, para resolver los conflictos que puedan generarse entre los contribuyentes y las provincias o entre las provincias entre sí, ¿sí? Cuando hay un conflicto de una provincia u otra de quién le corresponde cobrar determinada cantidad de impuestos, son las autoridades del convenio multilateral las que van a resolver el conflicto, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos dice el convenio multilateral? Que las entidades, los obligados al pago de los impuestos a los ingresos brutos, van a tributar el ingreso bruto dividiéndolo en dos porciones, ¿sí? En dos mitades exactamente iguales. Una de las mitades la van a destinar a pagar en cada jurisdicción en la que tengan gastos, es decir, en la que la empresa genera gastos para poder alcanzar su actividad económica. Supongamos que yo tengo una fábrica en la ciudad de Buenos Aires que fabrica caramelos, pero los caramelos los vendo solamente en el norte del país. La mayor parte de mis gastos van a estar en la ciudad de Buenos Aires, porque es donde pago empleados, donde pago máquinas, pago energía, pago gas, pago todos los gastos que yo tengo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, van a ser representativos para esa mitad relacionada con el gasto, ¿sí? Entonces, el 50% del tributo lo voy a pagar en proporción a la jurisdicción en la que tengo gasto. Si el total de mis gastos se ha realizado el 10% en Buenos Aires y otro 10% en Santa Fe y un 80% en Córdoba, de esa mitad voy a pagar el 80% en Córdoba, el 10% en Santa Fe y el 10% en Buenos Aires. ¿Está comprendido esto? Hola, hola. Sí, doctor. Bueno, me parece bien. Sí.
lo tienen que entender al sistema, no hace falta que den muchos ejemplos ni que se metan con el tema de las proporciones porque eso les puede complicar la vida en el examen. Lo que importa es que ustedes indiquen de que el sistema de el convenio multilateral es que una porción del impuesto a los ingresos brutos se paga en función de la jurisdicción donde se gastó y un 50% y el otro 50% se paga en proporción a las distintas jurisdicciones donde ingresó dinero. Yo gasté acá y vendí acá, ¿sí? La parte de la venta la voy a cobrar donde vendí y me ingresó dinero y la parte correspondiente a los gastos la voy a pagar en las jurisdicciones donde realicé gasto. Puede ser que en alguna jurisdicción solamente realizo ventas, no hago gastos, y puede ser que en alguna jurisdicción solamente hago gastos y no hago ventas. Y lo más probable es que en todas las jurisdicciones hago una porción de gastos y hay una porción de ingresos, ¿sí? En consecuencia, tengo que dividirlo. Los organismos de renta tienen formularios especiales para que declaren aquellos que están inscritos en el convenio multilateral. Si usted es una empresa que desarrolla actividad en varias jurisdicciones, debe inscribirse en el convenio multilateral y cuando declara sus impuestos a la provincia, lo declara como contribuyente del convenio multilateral. Y ahí le van a obligar a que divida los gastos que ha tenido en cada jurisdicción, las ventas que ha tenido en cada jurisdicción y en consecuencia lo que le corresponde pagar en cada jurisdicción. ¿Estamos de acuerdo? Ese convenio multilateral que funciona entre las provincias tiene obviamente una comisión, ¿sí?, del convenio que es la que va a resolver los conflictos. Los conflictos pueden plantearse a veces en relación al contribuyente. El contribuyente a lo mejor lo quieren obligar a pagar en determinada jurisdicción y él considera que no le corresponde. Bueno, puede plantear ese conflicto en primer lugar en el ámbito administrativo de la jurisdicción que le quiere cobrar y en segundo lugar en el ámbito del convenio, invocando que el convenio multilateral está siendo violentado por la acción de una provincia que pretende cobrar más de lo que le corresponde, ¿sí? Obviamente, siempre da lugar también en última instancia a llegar al ámbito de la justicia, porque siempre hay un control jurisdiccional sobre las acciones para verificar si las acciones que desarrollan los organismos del Estado o los ciudadanos están correctamente adecuados a lo que determinan las leyes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el último punto es probable que en alguna medida a ustedes se lo pregunten. Limitaciones internacionales a la potestad tributaria, dice el último punto de la bolilla. Fíjense en ustedes el final del punto 2, del tema 2, ¿sí? ¿Qué es lo que representa limitaciones internacionales a la potestad tributaria? En muchos casos, hoy en día, en todos los casos prácticamente, salvo casos muy excepcionales, los países tienen convenios con otros países o tienen creados organismos internacionales en el que participan varios países, por ejemplo el Mercosur, por ejemplo la Unión Europea, o un convenio que se haga entre Argentina y Bolivia con relación a determinado tipo de producto, o entre Argentina y España con relación a otro tipo de producto, y dentro de esos convenios normalmente hay restricciones o limitaciones tributarias. Es decir, si el país conviene con otro país o con otro organismo multilateral de varias naciones algo respecto a los impuestos, por ejemplo, que los productos automotores que provengan de España no van a pagar impuestos aduaneros. Podría ser, ¿no es cierto? La Argentina tiene un convenio especial sobre el tema de automotores con Brasil, por ejemplo, y no lo tiene con otro país. Es decir, si usted trae un automóvil de Europa, no va a tener el mismo régimen
impositivo que si usted trae un automóvil de Brasil. ¿Me entiende? Siempre va a ser diferente porque hay un convenio especial que tiene establecido cláusulas especiales a este tipo de comercio internacional entre Brasil y Argentina. Al mismo tiempo, los países también establecen modelos a través de los cuales generan actitudes recíprocas entre los países. Por ejemplo, en la Argentina no se le cobra impuesto a las ganancias al personal de las delegaciones diplomáticas extranjeras a condición de reciprocidad. Si al embajador argentino en Estados Unidos no le cobran impuesto a las ganancias, al embajador de Estados Unidos en la Argentina tampoco se le va a cobrar impuesto a las ganancias. Es decir, hay un límite a la potestad tributaria que el mismo Estado lo establece, que el mismo Estado lo admite por convenios internacionales, por convenios multinacionales o binacionales o por convenios especiales para determinados tipos de personas que representan a países, ¿no es cierto? Nosotros no le cobraríamos impuesto inmobiliario al edificio donde funciona la embajada de un país extranjero. A reciprocidad, tampoco nos van a cobrar impuesto inmobiliario al edificio de la embajada de la Argentina en ese país extranjero. ¿Me interpretan ustedes? Estas son las limitaciones internacionales a la potestad tributaria. Hay otro tipo de limitaciones que son de otras características. El comercio en general, a nivel internacional, se ha incrementado muchísimo en las últimas décadas en particular, y en consecuencia los países tratan de establecer en el marco de sus impuestos aduaneros normas que sean más o menos similares a las que establecen otros países para casos similares. Es decir, la Argentina no podría o no debería beneficiar, vamos a suponer que mañana a las computadoras que se fabriquen en el país no se les cobre ningún impuesto para que nosotros podamos vender computadoras en todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría? Que los países del mundo que se ven afectados por esa medida argentina van a establecer medidas de contrarréplica para disminuir el efecto de esta medida argentina, ¿sí? Es decir, van a hacer una ley que diga las computadoras pagan un impuesto del 10%, pero si vienen de la Argentina pagan un impuesto del 30%. ¿Me interpretan ustedes? Entonces, el mismo país, aunque no tenga una limitación estricta escrita por alguna norma, debe tratar de vincularse con los demás países en el marco natural y habitual en el que lo hacen los demás países. Obviamente protegiendo la industria nacional, protegiendo la producción nacional, pero admitiendo en la medida de lo posible la libertad de comercio, es decir, que productos extranjeros puedan ser comercializados en el país en la misma medida en que los productos nacionales pueden ser comercializados en países extranjeros. ¿Ok? Bien, ¿está claro el tema de la bolilla 8? Alguien tiene que tener alguna cosa que no le haya quedado claro. No puedo creer que esté tan claro esto. A ver, cuéntenme. Al momento nada. ¿Sí? Sí, nada. Bueno, esta bolilla es importante. Yo le voy a mandar algunos cuadritos sinópticos sobre esta bolilla para que ustedes la puedan repasar directamente de ahí, ¿sí? Y nos volvemos a ver mañana a las 3:30 de la tarde. Pero quiero aclararle que solamente uno de los asistentes al curso ha mandado las respuestas al trabajo práctico número 1 y de las demás estoy esperando.
Van a mandar No, sí, doctor, como le había comentado, y el Bueno, fin de semana sí por falta favor, una... porque además le da la práctica a ustedes Sí. y fíjense que el trabajo está hecho en función de una práctica para expresar frases, párrafos, para iniciar la exposición de una bolilla, y esto es muy importante en el examen, porque a veces uno sabe mucho, pero se abatata cuando empieza, no sabe cómo empezar el examen y quiere empezar el examen por la mitad de la bolilla. Cuando usted lo quiere empezar por la mitad de la bolilla, lo primero que hace el profesor le dice, no, empiece por donde tiene que empezar. Claro. Y usted ahí ya se pone más nervioso, no sabe por dónde empezar, no sabe cómo encararlo al tema, y lo que usted tiene que tener previsto es encarar un par de primeros párrafos que le den sustento a toda su explicación, a toda su exposición. ¿Me entienden? Sí. Ocúpense de eso, no dejen de hacerlo. Estaría bueno que nos pase de las otras unidades, profe. ¿Qué? De las otras unidades. Que nos mande también un trabajo práctico. Bueno, hay que hacer de todo en esta vida. Buenísimo, Hay gracias. de todas las materias. Bien, bien. Bueno, nos vemos mañana a las 3:30. Bien, doctor. Bueno, el mismo enlace. chao. Hasta luego. Chao, chao.